Hola, buenas tardes. Mi nombre es Juan José Rubio Torres y vengo a presentarles el tema de alcoholes y fenoles. Dar un poquito como introducción, hablar un poquito sus propiedades físicas y químicas, los principales mecanismos de reacción que tiene ambos, ambos compuestos, también un poquito de la estructura molecular y hablar muchísimo sobre qué son y qué tratan estos dos compuestos orgánicos que son muy importantes en la química orgánica, son bastante utilizados eh, y la cual la encontramos muchas veces en la vida cotidiana de nosotros, ya que, bueno, aborda varios productos y medicamentos que a lo largo del video los estaré mencionando. Entonces, vamos con la primera diapositiva que dice que son los alcoholes y los fenoles. Bueno, principalmente los alcoholes y los fenoles son, como dice ahí, son compuestos orgánicos que comparten un mismo grupo funcional, que es el grupo hidroxilo, el cual se representa, como vemos acá, con el OH. Este grupo es el responsable de muchas de sus propiedades químicas y físicas que contiene cada compuesto, ya que esto aporta como su polaridad y su capacidad para formar puentes de hidrógeno, cada uno. Eh, bueno, la mayor diferencia que hay entre los dos grupos es el tipo de carbono que está unido a ese grupo H. Eh, la diferencia es básicamente es aquí, qué tanto carbón está unido a este grupo H. Por ejemplo, en los alcoholes, eh, tiene un grupo hidroxilo que está unido a un carbono saturado, o sea, un sp3. En cambio, los fenoles, lo que está unido al grupo H es un anillo aromático, como el benceno, que es bueno, el más común que podemos ver. Esta diferencia es como pequeña a simple vista, pero atrae varios cambios físicos y químicos, como lo va a mencionar más adelante. Entonces, básicamente, esta primera presentación era como dar introducción, conocimiento, un poco de conocimiento de lo que vamos a tratar. Ya expliqué un poquito qué son los alcoholes y los fenoles. Ahora vamos con la estructura y diferencias entre los alcoholes y los fenoles, que ya mencioné algunas diferencias que tienen. Entonces, vamos a hablar de las diferencias. Como ya lo mencioné, bueno, eh, como mencioné anteriormente, la gran diferencia es que los alcoholes, su grupo H, su grupo hidroxilo está unido a un carbono, mientras que los fenoles, su grupo H está unido a un anillo aromático que comúnmente es el benceno. Em, Esto es como el- la mayor diferencia. El alcohol tiene sonido de alcoholes, perdón, a carbonos saturados. Eh, Obviamente, esto es como una diferencia, por decirlo, escrita, por así decirlo. Pero digamos, si buscamos una diferencia más estructural, más visible, pues aquí vemos las dos comparaciones. Este sería un ejemplo de una estructura de un alcohol. Vemos que está unido a diferentes carbonos saturados, mientras que este sería el fenol que está unido a un anillo aromático. Como vemos aquí, sería como una especie de benceno. Eh, Ahí veríamos como la mayor diferencia si queremos verlo desde su parte estructural. Eh, a tener ese cambio estructural, cambia obviamente su comportamiento químico. Por ejemplo, en los alcoholes, el enlace O al H es un enlace polar, lo que genera grandes interacciones por puente de hidrógeno, una leve acidez. Mientras que en los fenoles,
el grupo H interactúa con los electrones del anillo aromático. Esto permite que al perder un protón, la carga negativa se deslocalice por resonancia, lo que hace que los fenoles sean más ácidos que los alcoholes comunes. Brevemente, los fenoles tienen una estructura más estable al ioninarse, ioninarse y por eso son más reactivos en ciertas condiciones. O sea, son más reactivos o más ácidos. Entonces, digamos, si queremos buscar un compuesto que sea más ácido, elegiríamos los fenoles. Es como la diferencia de la estructura y explicar un poquito más las diferencias de los alcoholes y los fenoles. Ahora vamos con la siguiente diapositiva. Pues, no, esta. Ahora sí vamos con la clasificación de los alcoholes, específicamente los alcoholes. La clasificación de los alcoholes se divide en tres grupos: primarios, secundarios y terciarios. Como vemos en las imágenes, algunos especies de ejemplos. En los primarios vemos un grupo alcohol con un H en el extremo, que significa que sea primario, que tiene solo un carbono del grupo que está unido al OH. Por ejemplo, el etanol. En secundario, como dice su nombre, secundario, este carbono está unido a dos carbonos al grupo H, por ejemplo, el isopropanol. El terciario, el carbono está unido a tres carbonos, o sea, el grupo H está unido a tres carbonos y sería el terbutanol. Y gracias a estas divisiones, clasificaciones, podemos determinar cómo reacciona el alcohol a diferentes reacciones que veremos más adelante. Ahora las propiedades físicas de alcoholes y los fenoles. Eh, andas, ambos grupos poseen, ambos grupos poseen puentes de hidrógeno que provocan altos puntos de ebullición comparados con los hidrocarburos. Eh, Ambos poseen propiedades únicas, físicas únicas, debido al subgrupo hidroxilo. La presencia del enlace OH genera una alta polaridad. Esto permite que la formación de puentes de hidrógeno tanto entre sus propias moléculas como con las moléculas de agua. Por eso los alcoholes de baja masa molecular, como el metanol o el etanol, son totalmente solubles en agua y tienen puntos de ebullición mucho más altos que los hidrocarburos de tamaño similar. Sin embargo, a medida que la cadena de carbono crece, la parte no polar predomina y la solubilidad disminuye. En el caso de los fenoles, también pueden formar puente de hidrógeno, pero su punto de ebullición es más alto y son menos volátiles. Además, suelen tener un olor fuerte y distintivo típico de los compuestos aromáticos. Bueno, la siguiente diapositiva, aquí vemos las reacciones. Aquí vemos las reacciones de los alcoholes. Vamos a ver unos ejemplos de las reacciones. Aquí sería la oxidación de los alcoholes. Estas se dividen en alcohol primario, secundario y terciario. En el primario sería este ejemplo, donde se daría lugar a un aldehído, como vemos acá. Entonces este sería el grupo OH, aquí daría un grupo aldehído. Se formaría un aldehído, pero este aldehído también puede generar una oxidación, que no la puse primero el ejemplo. Y esta oxidación podría dar origen a un ácido carboxílico. A esta oxidación, o sea, se puede oxidar otra vez. En el alcohol secundario es solo un paso, que es lo que vemos aquí, es el grupo H, vemos que se transforma en una cetona. Entonces, ahí ya no puede pasar a más, sino se quedaría en su cetona. Y en el terciario no se oxida, ya que no puede oxidarse, o sea, no, siempre permanece intacto, no puede generar esa oxidación. Aquí vemos un poquito más de reacciones de los alcoholes. Por ejemplo, la deshidratación, que bueno, es la que elimina el agua, como mismo su nombre dice, eh, ya que al calentar un alcohol con un ácido sulfúrico concentrado, se elimina una molécula de agua y se forma un alqueno. Eh, por ejemplo, el etanol puede funcionar. El etanol es muy común para usar todo este tipo de reacciones. En la estericificación, que sería el de acá, el alcohol con ácidos para formar ésteres. Entonces se utiliza con los ácidos, generalmente ácidos carboxílicos que ayudan para formar éster
y pues agua. O sea, suelta el éster y el agua, que sería este y este. Y por último, la formación de alqueno, que, bueno, como su mismo nombre lo dice, el alcohol se emplea para generar los alquenos, que hemos ya conocido a lo largo del tiempo. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito específicamente de los fenoles. Son ácidos que son más ácidos, ay, perdón, son más ácidos que los alcoholes eh, porque el anillo que se forma se estabiliza por resonancia. Son mucho más reactivos que los alcoholes debido a su anillo aromático. Eh, ¿Qué significa que se estabiliza por resonancia? Esto significa que el oxígeno que pierde el protón comparte su carga negativa con el anillo bencínico. Además, los fenoles participan en reacciones de sustitución electrolífica aromática, donde el grupo OH actúa como activador del anillo, facilitando la entrada de nuevos sustituyentes. Esto sería un poquito general de qué es el fenol. Ahora vamos con un poquito de sus reacciones. La nitración, que se añade un nitrógeno, un grupo nitro a sus fenoles, como vemos aquí. Aquí vemos todo el mecanismo de reacción. También la formación del ion enolato. Vemos aquí, este es el ion enolato, que se utiliza para diferentes cuestiones. Y la bromación, que es como la nitración, pero se agrega el bromo y como dice acá, se sustituye los átomos de hidrógeno y da paso a unirse los bromos. Aquí vemos alguno de la comparación entre los alcoholes y los fenoles. En los alcoholes, el grupo H está sobre el carbono alifálico, mientras que los fenoles están sobre un carbono aromático. Los fenoles son más ácidos por su anión está estabilizado por resonancia. Eh, En cuanto a la oxidación, los alcoholes primarios y secundarios se oxidan fácilmente, mientras los fenoles no lo hacen tan fácilmente. Los alcoholes suelen ser líquidos, incolores, mientras que muchos fenoles son más sólidos cristalinos de olor fuerte. Es una diferencias en comparación. Y aquí vemos un poco de uso de aplicaciones de tanto los alcoholes y los fenoles. Por ejemplo, en el alcohol, como mencionaba, el etanol se usa se utiliza mucho como en los disolventes, combustibles, los antisépticos y hasta como base para las bebidas alcohólicas. Y en los fenoles tenemos gran variedad de aplicaciones industriales. Es base como de producción de las resinas fenólicas, como la baquelita, uno de los plásticos sintéticos, uno de los primeros. También se usa en colorantes, adhesivos, desinfectantes y medicamentos como la aspirina. Entonces se utiliza para varios objetos que podemos encontrarlos día a día en nuestras vidas. Y en conclusión, los alcoholes y los fenoles son compuestos esenciales en la química orgánica. A pesar de compartir el grupo H, su estructura determina reactividades muy distintas. Sus aplicaciones abarcan desde combustibles, desinfectantes, como lo mencioné antes, y abarca gran parte de productos, gran parte de reacciones que dan lugar a diferentes cosas, aunque ambas comparten un mismo grupo hidroxilo, las dos son muy, pero muy diferentes. Entonces, hasta ahora, esto fue toda la presentación. Eh, Espero que hayan logrado entender alcoholes y fenoles y gracias por toda su atención.